¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes al Objetivo. Hoy martes vamos a hablar de temas que tienen que ver con el Cabildo, por eso nos acompañan Andrés Brianzó, consejero de Podemos. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Rafael Páez, consejero de Coalición Canaria. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también nos acompaña Alejandro Jorge, que es consejero de Nueva Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablarles, como digo, de muchas cosas a lo largo de la próxima hora, pero permítame que empiece felicitando a la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, que ayer en Consejo de Gobierno le otorgaban la medalla de oro que será entregada el Día de Canarias en esa gala institucional que este año creo que toca en Tenerife, porque el año pasado fue en Gran Canaria. Bueno, pues para felicitar personalmente a su presidenta, aunque evidentemente esto es una labor de equipo, vamos a conectar directamente con Isabel Lausirica. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena. No sé si sorprendida, Isabel, contenta, una mezcla de todo. Bueno, la verdad no es totalmente de sorpresa, no es nada. Y fue una emoción tremenda, nos lo comunicaron. Y bueno, pues estamos aparte sorprendidos. Es un reconocimiento importante. Vale. ¿Tenemos algún problema, Isabel, de conexión? Te vemos entrecortada, con lo cual tenemos que intentar solucionar, no sé si a través de una wifi se podría solucionar este problema directamente. Si no, creo que se nos va a seguir cortando la señal. Entiendo, Isabel, que esto es un reconocimiento a los años de trabajo de equipos incluso anteriores a los que tú has presidido, ¿no? Pues la verdad, yo llevo presidición desde el año 2009. No, perdona, Isabel, porque no te escuchamos. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir hablando en la mesa, vamos a intentar solucionar este problema, a ver si te podemos escuchar y ver mejor, que seguro que sí lo podemos solucionar, y seguimos nosotros mientras en mesa. Es una magnífica noticia, es verdad que cada año el Gobierno de Canarias intenta repartir por islas sus reconocimientos para que estén todos más o menos representados. Si no me equivoco, el año pasado o el anterior fue el colectivo Mafasca, la Feria de Artesanía, que recibía el premio, el Mancomún también ha recibido el premio en los últimos años. En fin, se intenta un poco que estén representadas todas las islas, pero sin duda que la labor de una ONG como es la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer esté reconocida es una magnífica noticia, ¿no, Rafael? La verdad que sí, sobre todo porque son asociaciones que tienen una trayectoria contrastada de reivindicación de necesidades que tiene la isla, que todavía están en lucha, pero sí es verdad que ha dado apoyo y acompañamiento a muchas personas que han sufrido esta enfermedad y antes pues prácticamente pues estaban desamparadas, sobre todo cuando tienen todavía que trasladarse fuera de la isla. El que esté arropada por este tipo de asociaciones, que un voluntariado muy importante en cuanto a la sensibilidad que tiene, porque también muchas de esas personas han padecido la enfermedad. Yo creo que es de reconocer, y que el Gobierno de Canarias en este caso lo haya tenido en cuenta. Yo creo que es muy importante para la asociación, que ahora preside Isabel, pero también para todos los que han pasado por ese colectivo durante todos estos años. Andrés. Bueno, pues un reconocimiento más que justo, ¿no? Una labor espectacular la que hacen desde esta asociación durante tantos años, ¿no? Incluso antes, comentaba, antes hablando con Isabel, ¿no? Antes del 2004 ya estaban realizando talleres formativos de determinadas labores. Actualmente a más de 100 personas prestan asistencia, distintas formas de apoyo, ¿no? Incluso hacen talleres de hábitos de vida saludable, de alimentación, de distintos ejercicios. Pues muy contentos, ¿no? Parece que un buen ejemplo de Fuerteventura se ha llevado al Gobierno de Canarias para tener estos premios, y contentos de dar la enhorabuena a Isabel y a todas las chicas, porque la mayoría son mujeres las que tiran del carro en esta asociación, Muchas veces como suele ser, y dar la enhorabuena, que es un reconocimiento pues de un nivel muy alto como ellas se merecen. Alejandro. Esto demuestra claramente que hay determinadas asociaciones que hacen labores que es imposible que puedan hacer las administraciones públicas. Por tanto, pueden haber asociaciones, colectivos que hagan funciones complementarias a las que hacen las administraciones, pero después hay otro tipo de asociaciones que hacen un trabajo que difícilmente podrían hacer instituciones como el Cabildo. Y esta es una de ellas.
Por tanto, es un reconocimiento más que merecido a una trayectoria de mujeres y algunos hombres, aunque en menor medida, pero mujeres que han estado al frente de esta asociación, que han trabajado para que las personas que sufren esta enfermedad o que la han sufrido, y que nadie es exento, puedan tener un apoyo anímico importante, puedan guiarse y sobre todo también puedan saber gestionar esos momentos duros con sus familiares, que es fundamental. Muchas veces no es solo la enfermedad que pueda padecer una persona, sino luego ese apoyo anímico que tienes alrededor, que es el que te hace afrontar la enfermedad con más o menos fortaleza. Por tanto, me parece una decisión del Gobierno de Canarias acertada, y para que usted vea también, Daniel, que cuando el Gobierno acierta, nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo. Vamos a intentar conectar de nuevo con Isabel, porque me voy a quedar con las ganas de escuchar la alegría que tienen en la asociación, a ver si es posible. No sé si podemos conectar de nuevo, tenemos algún problema. Yo creo que estamos trabajando en ello. ¿Es una frase? Sí. Sí, la he escuchado mucho en el Cabildo esta legislatura, más de lo que me gustaría, pero bueno, mientras no me digan nada nuevo bajo el sol, que es lo que le decía un consejero del Gobierno de Canarias a Eustaquio, cuando era Eustaquio alcalde. Hay una anécdota que Eustaquio siempre llamaba a un consejero del Gobierno, ahora no recuerdo su nombre, Domingo Fuentes sabe quién es, y siempre lo llamaba para un tema concreto, y él siempre le decía: Eustaquio, nada nuevo bajo el sol. Siempre le decía lo mismo al alcalde. Bueno, no digan eso. Esto es un reconocimiento a la Asociación Fuerteventura contra el Cáncer, pero que debe ser extensivo a todas las asociaciones que trabajan, como decía Andrés, de forma desinteresada, la mayoría formada por mujeres. Es cierto, es curiosísimo que ellas parece que tiran del carro. Ahí tenemos, pues no sé, no quiero nombrar porque se nos van a quedar muchas por el camino, pero si nos vienen a la mente las asociaciones, siempre vamos a ver alguna presidenta y si no alguna vicepresidenta, y en su directiva muchas mujeres, ¿no? Un reconocimiento, digo, que habría que hacer extensivo a todas esas ONG. Hoy en el Diario de Fuerteventura aparece la edición de este mes un artículo sobre los movimientos sociales, ¿no? Y la importancia que tienen. Yo creo que son vitales. Al final, bueno, cuando accedemos algunos a las administraciones, porque somos elegidos por los ciudadanos, intentamos hacer cosas que, por mucho que lo intentemos, como funcionan las administraciones, es difícil de desarrollar, y muchas veces esa labor que hacen las asociaciones en el día a día, movilizándonos, presionando también a las administraciones, hacen que cuestiones que parecen que no arrancan obtengan su fruto. Yo creo que, bueno, es fundamental el tema del asociacionismo. Quizás últimamente, sobre todo en colectivos más sociales, estamos de capa caída. En épocas anteriores, pues había más movimientos, sobre todo en zona sur de la isla, pero cada vez más la gente es consciente que se logran cosas si nos unimos, si se unen la gente en la calle, y bueno, y se han demostrado en movimientos tan importantes como la sanidad, pero también con el petróleo, o con cuestiones, con decisiones que se pueden tomar desde las administraciones, el tema de la jubilación, etc. Yo creo que es fundamental. Hacía referencia antes a colectivos que normalmente están presididos por mujeres, ¿no? Yo creo que, no sé si es por tener más conciencia o menos conciencia de los problemas, pero siempre la mujer parece que es más reivindicativa en este tipo de cuestiones en general. El año pasado era la asociación, el colectivo de afectados de Corralejo, también el Casco Viejo de Corralejo, anteriormente Mafasca, como decía, y normalmente están bueno, personas, en este caso mujeres, al frente de estos colectivos, pero yo creo que son las que impulsan, y detrás hay muchísima gente que también colabora, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo ahora, parece que ahora sí. Isabel, hola de nuevo. ¿Me escucháis bien? Ahora yo os oigo mejor también. Vale, ahora sí te oigo mejor, pero no te escuchamos en plato. Esto es así, ¿no? Ahora sí. Isabel, ahora sí te oigo bien. Oye, decíamos, repetimos un poco, ¿cómo reciben la noticia? Lo primero, ¿lo hacen cuando lo sabemos todos los medios a través de una nota de prensa o previamente les avisan, Isabel? No sabíamos nada, y de hecho, antes de llamarme el presidente, me había recibido una llamada para felicitarme, pero al ver que yo no sabía nada, pues lo elegantemente, y vamos a hablar de otra cosa. Ya recibí la llamada y la verdad es que ha sido una emoción muchísima. Yo me quedé temblando, y
la verdad, me gustaría decir que la primera persona que perdoné pues fue mi gran amiga Pilar, era González, que de las dos empezamos a gestar un poco la idea de que hacía falta un espacio. En principio queríamos un espacio donde encontrarnos, compartir los pacientes que habíamos pasado por la sociedad y bueno, pues poco a poco se ha ido convirtiendo en un proyecto mayor. Yo creo que Pilar estará arriba viendo la documentación y bueno, pues estamos haciendo lo mejor posible. Seguro que sí, Pilar Cabrera, que fue precursora, que fue enferma de cáncer como la mayoría. Isabel, estábamos hablando en la mesa ahora del papel de la mujer en el asociacionismo en general, pero en el majorero en particular. ¿Por qué más mujeres que hombres, por ejemplo, en la asociación de ustedes? Pues no lo sé, pero cuesta más venir y pedir ayuda. Fundamentalmente vienen los familiares, acaban trayendo a los pacientes, pero las mujeres se encargan y los hombres les cuesta más. Tenemos poquitos, pero ¿cuántos? Y son poquitos, pero valiosos, seguro. Y además se sentirán encantadas con tantas mujeres alrededor. Isabel, estamos en la mesa, como sabes, con 3 consejeros del Cabildo. Rápidamente, antes de despedirte, entiendo que todos quieren... Uy, no sé si se nos ha colgado la conexión. Parece que sí. una llamada. Las cosas de la... Ah, que te intentan una llamada. Y sabes que hay una cosa rara en la videollamada nuestra. Bueno, Isabel, enhorabuena de parte de todos y 1 millón de gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias y decirles que a toda la familia Fuerteventura contra el cáncer y en esa familia los medios de comunicación lo importante es para darnos visibilidad y hacer un mensaje a toda la población de Fuerteventura que también de verdad que el premio es colectivo, no es... Sí, está claro que el premio es un reconocimiento a la labor de todos los que han forman y formarán parte de la asociación y de la sociedad en general, que colabora, como hemos dicho muchas veces, con actos benéficos, con lo que puedan, siempre están colaborando con esta y con otras asociaciones. Isabel, 1 millón de felicidades. Exacto. Y el 30 de mayo tienes que poner guapa para ir. ¿A dónde vas? ¿A Tenerife este año? No, me han dicho que va a ser en Las Palmas, en el Pérez Galdós. Ah, el año pasado fue en el Pérez Galdós. Y bueno. Vale, pues entonces así ahí tendrás que te veremos guapita, recibiendo la medalla. Bueno, lo de guapita ya es cuestionable, como más soy, pero... Más que hoy, venga, un poquito más que hoy solo. Lo recibiré con mucho gusto, con mucho orgullo. Isabel, felicidades. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Bueno, pues la emoción de Isabel Laus indica que se acuerda, como no puede ser de manera, de Pilar Cabrera, que fue un poco la precursora de esta asociación. Si esta asociación tiene algo especial es precisamente hacia las personas a las que va dirigida, las enfermas de cáncer, que por desgracia aumentan cada día y que cuando te llega una noticia de esas no sabes a dónde echar mano. Y con esta asociación muchas personas han encontrado la tabla de salvación porque tienen especialistas, psicólogas, trabajadores sociales, pero además porque hay personas que han padecido o padecen lo que tú y te ayudan y te apoyan, incluso viajan con ellos cuando hace falta hacer su tratamiento fuera. Y siempre lo dijimos recientemente en un programa que hicimos con asociaciones. Yo conozco personalmente personas que han cambiado para mejor su vida a raíz de la enfermedad. Fíjense ustedes, gracias a la enfermedad, dicen ellos, han cambiado para mejor su vida y, por supuesto, también gracias a la ayuda de la asociación. Así que, merecidísimo premio. Esto no quiere decir que el resto de asociaciones no se lo merezcan y que seguro que en sucesivas ocasiones será así. Rafael, entiendo que esta propuesta la hacen los cabildos. Bueno, normalmente se impulsa desde el Cabildo, pero también se tiene en cuenta la opinión de ayuntamientos, colectivos, etcétera. Al final se canaliza a través del Cabildo, se hace llegar al gobierno distintas propuestas y decide el gobierno al final. Muy bien. Al grupo de gobierno del Cabildo, pues yo no recuerdo que se haya llevado al pleno esa propuesta. No es un tema de pleno, es un tema, insisto, que se le hace llegar al Cabildo como canalizador, que yo estoy de acuerdo, ayuntamiento, colectivo, etcétera, y estamos totalmente de acuerdo, pero que en ningún momento gobierno se ha contado con los grupos de la oposición ni nos han pedido opinión, que yo, con los ojos cerrados,
hubiera dicho que sí, pero que no hubiera estado de Yo más. entiendo que se hacen propuestas, se mandan Sí, pero que no y está el de más. Consejo de Gobierno ayer fue el que Sí. decidió. Pero no está de más hablar con, por lo menos por los portavoces, oye, ¿qué les parece si enviamos esto? Porque esta asociación lo merece, está clarísimo. Y yo creo que es un aliciente para que otro tipo de asociaciones pues también reciban un reconocimiento, ¿no? Aunque es verdad que el reconocimiento mejor que pueden recibir este tipo de asociaciones luego es la contribución que hacen las administraciones públicas con recursos a su disposición. Eso es fundamental. Si no funden la medalla, que algo le dará por ella. No sé si yo creo que es bañada en oro, no sé si Debe ser. no creo que el gobierno de Tentada. Canarias Yo creo más, pero no bueno, creo que oye, sea, ¿no? oye, Es se agradece. el reconocimiento, ¿no? Y el No, yo decir, te lo digo oye, porque nosotros tenemos un pin, ¿no? que nos daban, creo que había de oro, yo sigo diciendo que es bañado en oro, ¿no? Seguro. Que nadie te traque la No casa. lo vamos a Vamos cambiar. a hablar de otro tema menos agradable, sobre todo para los que lo padecen. Hablamos de los cortes de agua. Estos días los vecinos de diferentes localidades, sobre todo del norte, se han estado quejando continuamente sobre los cortes de agua. Y es un problema del que hemos hablado en esta mesa muchas veces, pero me gustaría ahondar un poco más. ¿Por qué se producen tantos cortes de agua en Fuerteventura? ¿Y dónde está el problema que indigna muchas veces al que le toca, ¿no? Que es al vecino? Rafael, ¿podemos dar una explicación entendible y lógica? Hombre, explicación se puede dar, que satisfaga es otra cosa. Vamos a ver, el consorcio de abastecimiento de agua, lo repito porque muchas veces parece que no se conoce, es como su nombre indica, un consorcio donde tiene participación mayoritaria el Cabildo de Fuerteventura, pero también participan como miembros los 6 ayuntamientos de la isla. Las competencias en agua son de los ayuntamientos en principio. Y desde esa empresa constituida para solucionar los problemas del agua de Fuerteventura, también hay que decir que es la que desarrolla la mayor parte de las redes a nivel insular que da el abasto de agua a los núcleos, sobre todo los núcleos más retirados, porque después hay empresas privadas o públicas privadas con algunos ayuntamientos, en la zona de Pájara, en Antigua y en La Oliva, que suministran normalmente a la zona más rentable, entre comillas, que son las zonas turísticas, ¿no? Independientemente de eso, pues obviamente hay miles, yo no sé si miles, pero muchos cientos de kilómetros, yo creo que miles de kilómetros de red distribuida por toda la isla que necesita de un mantenimiento. Y obviamente venimos de un periodo de crisis que ese mantenimiento no ha sido lo intenso que debería haber sido. También cuando se trazan ese tipo de redes, pues se tratan con unas dimensiones que permiten unas presiones determinadas para lo que se supone que van a dar suministro. Con el crecimiento que se va produciendo, pues se producen conexiones a esas redes que dan lugar a necesidad de mayor presión para que lleguen a todos los lugares y todas las viviendas. Esa mayor presión obviamente afecta a las propias tuberías y en muchos casos se rompe. Pero independientemente del esfuerzo que se está haciendo, en este caso desde el Cabildo, invirtiendo y sustituyendo la mayor parte de la red insular y de las bombas de impulsión, en los últimos días, efectivamente, sobre todo en la zona norte, afecta a Llebrón, La Caldereta, Villaverde, es una de los ramales que existen por esa zona, pues una de las bombas se rompió, que era la que daba presión a ese suministro. Se ha cambiado de forma urgente, además se ha cambiado dando el doble de capacidad de impulsión, pero cuando se produce una rotura, bien sea de la red o bien sea de una bomba, no es solo sustituirlo, sino que posteriormente hay que cargar esa red. No se puede hacer de forma inmediata introduciendo presión al máximo que permite la bomba, sino que hay que ir poco a poco ir introduciendo el agua para que la red pueda funcionar de forma normalizada. Y eso es lo que se ha producido estos días en la zona norte de la isla de Fuerteventura. En otras ocasiones ha pasado en otros lugares de la isla y bueno, como decíamos en la semana pasada, desde el Cabildo se está haciendo un plan que está suponiendo muchos recursos económicos. Mañana precisamente tenemos una mesa de contratación donde ya se adjudica la red de contadores inteligentes para la zona de Puerto Rosario. Estamos hablando de 3 millones de euros destinados a sustituir todos los contadores de la zona de Puerto Rosario. También va la licitación del molino, el parque eólico de 2 megavatios para dar suministro a la desaladora. Y
bueno, y se continúa con el plan de renovación de toda la red insular de canalización, así como los depósitos que existen en la isla. Pero insisto, eso se lo dice a la gente, sí, muy bien, pero el agua no llega, ¿no? Pero bueno, obviamente este tipo de infraestructuras necesita de unos recursos que, bueno, en una época de crisis no se pudo destinar todo lo que se debería haber destinado, como no se destinaron a otras cuestiones también quizás más importantes, sociales o etcétera. Y ahora pues se está volviendo a invertir. Lo que está claro es que es complicado, es una red complicada, hay que llegar a todos los pueblitos, a cualquier diseminado, que todo el mundo quiere tener agua, pero si hay algo que indigna a la gente de Fuerteventura es que no tener agua. A cualquier persona, pero en Fuerteventura porque pasa mucho, ¿no? Pues sí, si hay algo en lo que yo creo que nuestro grupo ha sido especialmente insistente y hasta pesado en propuestas es en el tema del agua, en las pérdidas millonarias que hay y por otro lado pues los cortes de suministro que hay tan habituales. Porque ahora son 2 días en el norte, es verdad que hemos sufrido un par de días, pero es que es muy habitual en la pared, me lo habla muchas veces, el problema que tienen de abastecimiento de agua, en Alajita, en Costa Calma, son cortes continuos, es un problema constante. Y nosotros nos hemos reunido con miembros del CAF en diversas ocasiones y además con conocimiento del propio consejero Díaz Matoso. Y lo que nos dicen desde el CAF es que no dan abasto por falta de personal, no dan abasto por el mal estado de las tuberías, de las instalaciones, ¿vale? Incluso por las instalaciones obsoletas. Quizás la bomba, pues lo mismo, esta bomba que ha roto ahora, ha roto pues porque ya estaba vieja y había que cambiar, ¿no? Entonces nos decían eso, que efectivamente había que hacer un plan de choque para mantener las instalaciones en buen estado y no tener estos tipos de problemas. Se quejaban incluso de muchas instalaciones todavía, de muchas tuberías de amianto, ¿no? Que habría que ir sustituyendo, pero por falta de personal, por falta de fondos, de recursos, no sé cuál era el problema, habría que ir sustituyendo. Y lo que está claro es que no podemos mantener la situación que tenemos, una situación de precariedad absoluta, ¿no? No tenemos las garantías de suministrar agua a los residentes. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen otra vez los picos de población, ¿no? Cuando llegue el verano y estemos al 110% de la capacidad? Porque ya no solo hablamos de las camas turísticas, que lo tenemos más o menos controlado cuántas son, ¿no? Hablamos ya del fenómeno del alquiler vacacional, no sabemos cuánta gente se va a meter en la isla y toda esa gente pues querrá tener acceso al agua, ¿no? Hablamos de un derecho que parece que es del siglo XIX y que en el siglo XXI en Fuerteventura todavía con dificultades. En principio es verdad que las zonas turísticas tienen su propia empresa suministradora, no debe por qué afectar estos picos. Y no estamos hablando de capacidad, o sea, la producción es suficiente para dar abasto, estamos hablando de roturas, de situaciones puntuales que se producen, insisto, los ciudadanos dirán, porque ese es un problema de ustedes y soluciónenlo y ténganlo con los mantenimientos adecuados, etcétera. Pero bueno, como digo, hay redes que están extendidas por una isla tan amplia como Fuerteventura, que en su momento se dimensionaron para dar suministro a pueblitos con 10, 12 casas, y de buena primera pues hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años, donde existen pueblos que se han triplicado en población. Bueno, hay que dar más presión para que llegue a todas esas casas y obviamente ni las bombas que estaban previstas para eso, ni muchas canalizaciones lo están y se producen roturas, pero insisto, yo creo que desde el consorcio se está llevando un plan, además yo creo bien elaborado, de sustitución de la red para evitar ese tipo de situaciones, como la adecuación de depósitos, que también en algunas ocasiones, pues por el paso del tiempo, tenían algunas dificultades, incluso de perder parte del almacenamiento. Pero no es problema de producción, no es que estemos produciendo poca agua y no de abasto para toda la población, es otra cosa. Alejandro. Está clarísimo, yo creo que el principal problema que ha tenido en este momento el agua en Fuerteventura es la obsolescencia, ya estoy como Juan Jiménez, son bromas. O sea que es una broma de cariño. La antigüedad de las infraestructuras de aguas que tenemos en Fuerteventura, sobre todo de la red, es lo que luego produce, sin lugar a dudas, que existan este tipo de problemas y que hayan cortes que son prácticamente de manera constante, porque hoy estamos hablando del norte, pero mañana puede ser en la zona centro y demás. Lo que hace falta desde mi punto de vista, esto no es de una legislatura sola, esto no lo va a arreglar un gobierno en 4 años, hay que ser justo, esto tiene que ser un plan duradero para próximas legislaturas también. Por tanto, tiene que haber un gran acuerdo de las fuerzas políticas con representación en el Cabildo, un gran compromiso de que sea inamovible, que luego no esté sometido a los presupuestos de cada año para que las inversiones que se hagan en materia de aguas en Fuerteventura estén garantizadas con independencia de quien gobierne. Eso va a ser fundamental. Eso es algo fundamental. Nosotros, por ejemplo, hubiéramos defendido
Sé que hay una parte del FEDECAN que también va para el tema de agua, pero es una parte también importante. Estamos hablando de que el FEDECAN deja unos millones de euros en Canarias y principalmente también en Fuerteventura. Sería bueno y conveniente en el futuro, porque lo que acaba de hablar el consejero Rafael Páez, que yo no dudo que se estén haciendo actuaciones para mejorar, como por ejemplo los contadores inteligentes, pero es que la red sigue siendo tan grande que esos problemas van a continuar. Entonces hace falta, sin lugar a dudas, una inversión muy fuerte que, insisto, no es solo para un año ni para una legislatura. Si queremos realmente modernizar nuestros suministros de agua. Y otra cuestión importante, la población de Fuerteventura va a seguir creciendo. Es inevitable, o sea, hasta hace no mucho teníamos 107.000 habitantes, ahora tenemos 110.000. Otra cuestión es que controlemos de manera legal, no estamos hablando de usted puede entrar y no, sino que controlemos el crecimiento. ¿Cómo se controla ese crecimiento? Con el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura dice mucho de ese crecimiento, porque es en ese plan donde vas a introducir las infraestructuras necesarias para la población que prevés que vas a tener. O, por ejemplo, con la construcción de complejos hoteleros. Si construyes un complejo hotelero que necesita 500 trabajadores, igual todos no están en Fuerteventura, igual te vienen 100 de fuera que tienen hijos. Esos hijos tienen que estar escolarizados, son tarjetas de salud que tendrán que estar en los centros de salud. O sea, en definitiva, yo estoy completamente seguro que tenemos la oportunidad que no tienen islas como Gran Canaria o Tenerife, donde el crecimiento de ellos está ahí. Nosotros podemos controlar nuestro crecimiento, hacerlo con criterios de excelencia y garantizar, por ejemplo, que los suministros de agua del futuro estén garantizados para toda la población. Otra queja con esto de los cortes de agua viene por parte de los ayuntamientos. Rafael, quería hacer una pregunta al consejero de Economía y Hacienda, aunque el consorcio tiene su propio... Es una entidad independiente. Los ayuntamientos están pagando su parte porque es una de las quejas que había, es decir, es un consorcio de instituciones, pero los ayuntamientos tenían deudas importantes, ¿no? No, en los últimos años todos los ayuntamientos se han ido poniendo al día. Yo no sé ahora, pues yo no soy miembro del consorcio, pero yo creo que están ya al día. Efectivamente había en su momento unas deudas que teníamos todos los ayuntamientos, lo digo teníamos porque cuando estaba en el Ayuntamiento de Puerto Rosario también teníamos deuda con el consorcio que se iba amortizando con un plan acordado y tal. Pero ahí estamos hablando del consumo, del suministro que tiene el ayuntamiento como entidad, que también tiene sus contadores y lógicamente se les factura. A mí lo que me sorprende algunas veces, algunas declaraciones cuando nos vamos a independizar y vamos a gestionar nosotros el agua directamente. Yo no sé si alguien sabe lo que significa eso cuando se dice desde un ayuntamiento. Es que es complejo. Bueno, no quiero poner nombres. Es complicado y cuando estamos hablando, insisto, ahora nos ha venido bastante bien los fondos de desarrollo de Canarias, el FEDECAN. Decía que mañana precisamente tenemos dos licitaciones muy importantes, estamos hablando de casi 6 millones de euros en dos infraestructuras o en dos contratos, el de los contadores inteligentes y el parque eólico, pero es que toda la infraestructura que se está haciendo de cambio de red, de mejora de contador, de bombas, de los depósitos, etcétera, lo está asumiendo el Cabildo de Fuerteventura, cuando se supone que, bueno, si lleváramos a rajatabla el funcionamiento de una entidad de este tipo sería proporcionalmente a la participación, pero bueno, no se está pidiendo nada, sino simplemente, hombre, un poquito de compresión, porque yo no creo que al Cabildo tampoco le guste cuando se producen situaciones de corte, y sé, porque tengo la experiencia, de que donde primero van los vecinos a protestar es al ayuntamiento, y sé la carga que tiene, pero bueno, esa comprensión también tenemos que trasladarla al Cabildo en este caso, porque es el que va a impulsar las inversiones y no salir algunas veces con declaraciones que poco menos que la culpa es de otros. La culpa será compartida como partícipe de la entidad, ¿no? Se evolucionó un poco en el tema de dónde llamar, porque muchas veces si te pasaba un fin de semana, además llamaba, ahora incluso hay un WhatsApp que está activo, en donde tú anuncias ese corte de agua, o incluso si ves una fuga, que es muy normal en los campos sobre todo, pues llamar porque da sentimiento. A mí por lo menos tengo esa conciencia de pegar la oreja a la pared cuando subía el agua para mi madre lavar, subía el agua a los bidones, y esa conciencia que hoy en día la juventud no la tiene porque tiene el agua corriente todo el día y maravilloso, y cuando veo salir el agua de la carretera me pongo enfermo y sobre la marcha pues intento llamar, si tengo vía con el consejero, y si no, pues ese WhatsApp que tiene el consorcio para que la arreglen. Pero decía yo que hay una queja que se repite en los ayuntamientos, que es las roturas, los desperfectos que supone muchas veces en las propias carreteras, incluso algunas de ellas recién asfaltadas,
porque hay que romper constantemente, es decir, que esto tiene sus inconvenientes. Pero tiene, Aparte de detectar, romper... tiene los inconvenientes, insisto, de una red, de un sistema que tiene que tener su mantenimiento. Ocurre exactamente lo mismo con el saneamiento. Bueno, en el caso de Puerto Rosario prácticamente se ha renovado el 100% del saneamiento, pero es que antes cada 2 por 3 te había que picar y todavía no habías terminado de asfaltar, ya estabas picando porque se rompía una canalización. Insisto, yo creo que en ese plan que está desarrollando el consorcio, donde cada vez se controla más, y el otro día hablábamos de los contadores inteligentes como una cosa parecía para algunos superflua, ¿no? Pero el que un contador te diga en el instante si no está llegando el agua, pues se supone que antes de ese contador está pasando algo, pues automáticamente se tiene que acudir a solucionar el problema y no esperar, como decías tú, a ver que suba el agua, o cuando está enterrada, que es el 90% de la zona, cuando se vea una gran mancha de humedad, ¿no? Entonces, ¿va a terminar con el tema del consorcio? Bueno, rápidamente decir que efectivamente cuando se producen cortes siempre hay problemas, eso no estamos exentos de que siga ocurriendo, va a seguir ocurriendo. Nosotros seguimos insistiendo en que la importancia es que haya un gran acuerdo sobre el tema del agua para los próximos años, y después sí que falta, desde mi punto de vista, seguir incidiendo en la comunicación. Por ejemplo, tenemos redes sociales, tenemos el típico WhatsApp, pero normalmente el WhatsApp está para que se comunique una incidencia al CAF, cuando a lo mejor se podía también mantener informada mediante algún sistema operativo a las personas cuando hay cortes de agua, porque muchas veces se produce una avería y se corta el agua, pero después los vecinos no saben cuándo van a Tú tienes un bidón, un depósito, estás gastando el agua en el pero depósito sin saber que los vecinos no saben. Entonces siempre es bueno mantener al vecino a lo mejor informado, decir, oye, la previsión es esta, a lo mejor con un SMS de toda la vida, oye, pues el corte, no, muchas veces el corte no es programado, hay una avería y hay que cortar, pero hay previsiones de horario. Oye, pues se prevé que hasta tal día, tal hora no tendremos agua, tal. ¿Sabes? Muchas veces falta esa información. Oye, que pueda producirse una avería. Yo creo que se producen las averías dentro de las casas, es normal que eso se pueda producir, pero la respuesta que esperan los ciudadanos de las administraciones es contundencia económica. ¿Qué quiero decir con esto? Destinar los recursos económicos necesarios para que el sufrimiento de las personas que se ven sin agua en un momento determinado, pues se pueda paliar, ¿no? Bueno, pues cambiamos de asunto y vamos a hablar del transporte público de viajeros, que parece que está denostado, pero sin embargo en Fuerteventura va en aumento. Ayer se ofrecían los datos del número de usuarios de las guaguas, de toda la vida, queda muy bien transporte insular, ¿no? Es insular, de transporte insular de viajeros por carretera, pero vamos, que son las guaguas de toda la vida, las guaguas públicas. El número de usuarios que se acogen a los bonos que tiene el Cabildo ha aumentado ya hasta las 17.272 personas. Ayer se hacía públicos estos datos en una rueda de prensa donde estaba el consejero de Transporte y el presidente del Cabildo. Los escuchamos y hablamos sobre el tema. De que son 2.770.000 personas las que actualmente por año están haciendo uso de la guagua, con un incremento de más de 400.000 viajeros en estos 2-3 años, lo cual es un dato muy significativo, teniendo en cuenta que la tendencia de los transportes colectivos es a estancarse o a perder usuarios. Pues estamos viendo con el primer trimestre un incremento importante en lo que es el bono residente. Estamos hablando que tiene un 50% de descuento, en este caso pues líneas, o en este caso sí, líneas que salgan de Morrojable, usuarios hacia Puerto Rosario, hasta hace un año y algo le costaba casi 22 euros, al día de hoy le está costando 11 euros, y es el mayor incremento que estamos teniendo con el tema de los bonos. Calculamos que a lo mejor terminando el año podemos estar hablando cerca de 1 millón de euros en la política de bonos que está haciendo el Cabildo de Fuerteventura. Decía yo, el transporte de viajeros estaba denostado, se ha criticado siempre mucho, es otro servicio público muy complicado en una isla como esta, con tantos pueblitos, es complicado llegar a todos los pagos, es que ahí vivimos en un sitio con tanto diseminado que todo se complica mucho, ¿no? Desde los servicios públicos a los privados, como puede ser la fibra óptica, que llega a las grandes urbes, pero no llega, no sé si llegará alguna vez, espero que sí, con el paso de los años, pues a los pueblos pequeños, ¿no? Sin embargo, vemos cómo, decía el presidente, más de 400.000 personas más cogen la guagua en los últimos 3 años, ¿no? Muchísimo, cuando en la mayoría de las ciudades el transporte público cae en picado, ¿no? Sí, en
en el 2015, cuando entrábamos a gestionar la institución insular, el grupo de gobierno actual de Coalición Canaria y el Partido Socialista, una de las medidas primeras que se tomaron fue precisamente actuar en el tema del transporte, y fue generar el bono de estudiantes y bonificarlo a €1, es decir, una situación que estaba produciendo para muchas familias impedimentos, por lo menos económicos, para que sus hijos pudieran estudiar. Quien tenía que desplazarse, sobre todo de la zona sur a Puerto Rosario en algunas ocasiones para estudiar, el coste que indicaba el consejero, 22 € para poder venir en un trayecto, pues obviamente es muy importante. Eso se ha convertido en €1 independientemente donde el estudiante resida y tenga que acudir a su centro de estudio. Pero es que además se ha llevado a cabo una política de bonos, yo creo que ha hecho que mucha gente decida tomar el transporte público como una opción bastante factible a la hora de desplazarse. Bajar al 50%, antes estaba bonificado creo que el 30% para todos, ¿no? De forma general. Bueno, nosotros entendimos que habría que bonificar a los residentes y bueno, quien nos visita, el turista que nos visita, que va a estar una semana, pues, que pague un poquito más no le supone nada porque, insisto, no va a ser continuo. Pues se pusieron en marcha las bonificaciones a residentes, pero también el bono de mayores de 80 años que viajan gratis en las guaguas insulares, el de personas con discapacidad o los jubilados o los de familia numerosa, todos están teniendo, pues yo creo, unas bonificaciones que cada vez hacen más factible que se utilice la guagua, en este caso, para los trayectos. El otro día comentábamos que también es importante. El gestionar una red de transporte es muy complicado, sobre todo en sitios, como decía, de Fuerteventura. Hombre, que para hacerlo rentable tienes que ir cogiendo pueblitos para que se llene la guagua y genere también ingresos. Pero claro, eso da la situación que a lo mejor trayectos que se podrían hacer en media hora se hagan en 45 minutos. Y cuando estás hablando de ir a un puesto de trabajo, esas variaciones son muy importantes. Bueno, pues se han adaptado líneas para establecer horarios más adecuados que permitan, por ejemplo, en la zona sur de Gran Trajara a la zona turística de Pájara, el que puedan salir a unos horarios que los trabajadores lleguen cuando tienen que estar a su puesto de trabajo. Eso está suponiendo, pues, por un lado, mayor uso, obviamente, pero también, lo comentábamos el otro día con el director general de Trabajo, el que baje la siniestralidad en el trayecto, que eso computa también con siniestralidad, desde que sale de tu casa hasta que vas al puesto de trabajo, pero además está generando mayor espacio, pues no ocupas estacionamiento en las zonas turísticas. O sea que una medida de este tipo, que parece, bueno, que es simplemente para viajar, moverte de un sitio a otro, genera después otras consecuencias que son muy, muy, muy relevantes. Es verdad que ha habido una conciencia, muy poca conciencia de transporte público. Porque quizás no funcionaba como la gente... La autonomía es muy importante en todos sitios. En las grandes capitales sí que está más arraigado, ¿no? El tener un coche y poder ir donde quieres y aparcarte donde quieres, eso cada vez es más difícil. Hay muchos coches, ya cuando vas a ir a un sitio tienes que dar vueltas. Para ir a Corralejo con la guagua. Por eso digo que es muy complicado, y hoy en día es factible el utilizar un mayor transporte, que sabes a qué hora sale. Además se están poniendo sistemas de control telemáticos que te avisan con una exactitud muy importante de cuándo va a venir la guagua y cuándo vas a llegar a tu trayecto, y yo creo que cada vez se hace más viable eso. Hay que poner también, no sé si lo diría el presidente y el consejero en la rueda de prensa, bueno, desde el Gobierno de Canarias se está poniendo en marcha un plan estratégico en el tema de bonificaciones precisamente de los trayectos. En Tenerife hay una situación complicada de acceso, porque hablamos de abrir autopistas y tal, pero sí, las autopistas al final llega a Santa Cruz y no tiene dónde meter los coches. Entonces se está llevando a cabo a nivel de Canarias un plan de bonificación, donde bueno, los cabildos van a recibir unas cantidades que va a permitir incluso bajar esos costes a quien los utilice. Están hablando de poder establecer un máximo de €1,50 o €2 para cualquier trayecto dentro de la isla de Fuerteventura. Yo creo que eso a muchos convencerá de utilizar la guagua, ¿no? No sé si ustedes son usuarios de transporte público. Bueno, Andrés tiene moto, que es una ventaja, ¿no? Es una ventaja, sí. Yo voy a decir que a Corralejo hay que ir en guagua y a Puerto del Rosario también, últimamente, porque aparcar en Puerto se está convirtiendo en una... Si pagas no hay problema. Si pagas no hay problema, ¿no? Si pagas no hay problema, todo se soluciona así. Lo que bueno, sí es verdad que creo recordar que fue una de las primeras propuestas que se debatió cuando entramos en el Cabildo, creo que fue el compañero Gustavo que se encargó de defenderla, y se habló de distintos bonos que, como bien explicaba
el consejero Páez. Y bueno, ha dado sus frutos, ¿no? Yo creo que es muy interesante esta apuesta por el transporte público, que debido a la especial orografía, lo larga que es la isla, ¿no? Pues es verdad que es difícil llegar a todos los sitios, pero bueno, ahí es donde tiene que hacerse un esfuerzo, ¿no? En que ese transporte público pues intente llegar al mayor número de usuarios. Y luego apuntar algo que también en la línea del consejero Páez, que estamos muy de acuerdo en todo, cosa que casi también me preocupa. Es verdad que tiene muchas ventajas el transporte público, no solamente el tema del ahorro económico, ¿no? Que puede suponer para los usuarios, sino también el ahorro de efecto contaminante, ¿no? No es lo mismo un único vehículo que tener 10, 20 o 30 coches, ¿no? Y el tema de la seguridad, es verdad, el tema de la seguridad es menos coches, menos posibilidades. Importantísimo también, ¿no? Tener las carreteras pues, más despejadas gracias al fomento de este transporte público. Y bueno, nada, y esperar que además de estos bonos pues se mejoren las líneas, ¿no? Hay unas líneas que se demandan determinadas mejoras, como la línea de arriba, la línea antigua, pues bueno, seguir trabajando en la línea para ir mejorando ya no solo los precios, sino los servicios, los horarios y bueno, contentos de que el transporte público sea uno de los temas que se ha abordado de una forma seria y rigurosa y que esté dando frutos. Alejandro. Creo que es una de las medidas que hay que secundar y además estoy convencido que no solo un partido político o dos lo podían haber llevado en su programa electoral, sino varios. Nosotros también recogíamos en el programa electoral pues la necesidad de introducir bonos para facilitar el acceso al servicio público, en este caso de transporte de viajeros. Lo que sí es cierto es que, reconociendo que el tema de los bonos es un acierto y está bien, luego hay otra parte que hay que seguir trabajando. Lo que decía, por ejemplo, Andrés, el tema de mejorar algunas líneas. En los bonos, en algún momento determinado, se podía a lo mejor introducir algo, ya se vería en el futuro. Y por otro lado, sí que es importante, y eso yo aconsejo al Cabildo, que se reúnan con los representantes de las asociaciones que están relacionadas directamente con la accesibilidad, para que comprueben de primera mano que las guaguas deben de adaptarse, no son tan fácilmente accesibles como pensamos a las personas que tienen, por desgracia, movilidad reducida. Y creo que esa es una cuestión que hay que abordar, que hay que trabajar para ir adaptando esas guaguas. Y por qué no, las guaguas que en el futuro se planteen, pues a lo mejor hacerla con otro tipo de mecanismo de funcionamiento, en este caso, pues a lo mejor de manera eléctrica. Yo estoy convencido que ya hay guaguas que ya están trabajando en la línea de ser eléctricas, y con esto, mejorando la conectividad interior, pues vamos a conseguir que la isla de Fuerteventura sea una isla en la que te puedas transportar de un sitio a otro sin ningún tipo de problemas y sobre todo en las grandes capitales es más fácil el fomento del transporte porque es hasta más cómodo. Estás en Santa Cruz de Tenerife o estás en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, va de un barrio a otro. Aquí, claro, en Santa Cruz de Tenerife te pones en el Gran Vía y te subes en el Gran Vía y llegas a la laguna, ¿no? Entonces, aquí el problema es, una persona está en Morrojable, quiere ir a Gran Tarajal, vale que hay horarios de guagua, pero muchas veces los horarios no están acordes a lo que la persona necesita en ese momento o el tiempo que dispone la persona. Entonces cogen el coche y nosotros tenemos desde las administraciones públicas que ir fomentando, por ejemplo, el cambio de flota de vehículos del ayuntamiento a vehículos eléctricos, el tema de las guaguas. No debemos olvidar que somos Reserva Starlight, Reserva de la Biosfera, queremos tener un parque nacional de zonas áridas y un geoparque. Entonces esos son sellos distintivos que te obligan a mantener la isla en perfecto estado y armonía. Andrés, para terminar. Una mejora pequeña en el servicio de transportes que hemos defendido y nos han reclamado los colectivos es el incluir portabicis. Es el complemento perfecto, quizás, ¿no? El facilitar que los usuarios de la bicicleta pues, puedan llevarla de una forma fácil en los distintos traslados y luego, pues bueno, además se desplazan interiormente ya con la bici más cerca. Es algo que, bueno, es una que hemos lanzado y defenderemos. Pues apuntado queda. Vamos a cambiar de asunto porque Podemos, Nueva Canarias y hoy hasta el Partido Socialista en Puerto de Rosario están pidiendo al Cabildo mayor protección y divulgación del patrimonio cultural y natural de la isla. Andrés, en otras palabras. Bueno, en cuanto al patrimonio cultural, tenemos catalogados más de 800 yacimientos arqueológicos, ¿no? y únicamente 6 están declarados BIC, ¿no? Bien de interés cultural. Creemos que el primer paso para proteger, para defender estas raíces, esta herencia de los majores majoreras es alcanzar ese nivel de protección
tener pues, una seguridad, una serie de incluso de sanciones frente a sus posibles lesiones. Por desgracia hay que recordar que estamos en un año horribilis, ¿no? Es el annus horribilis del patrimonio arqueológico en Fuerteventura. Ha habido multitud de actos vandálicos injustificables, ya no solo en Tindaya, sino hace poco en la montaña de Haifa, en Barrancos Encantados, en un montón de sitios, por desgracia. Nosotros hemos defendido en muchas ocasiones tanto estos yacimientos arqueológicos como otro tipo de patrimonio, ¿no? Como la Casa del Inglés en Oliva, como la Villa Vinter en Cofete, determinado arquitectura que entendemos también que debe ser protegida, recogida como bien de interés cultural primero y luego pues, hacer las actuaciones necesarias para conservarla, mantenerla. Y en este patrimonio también en el último pleno del Estado de la isla quisimos incluir las casas, el casco antiguo del viejo Puerto Cabras, ¿no? Es algo que es un debate que también está encima de la mesa y creemos que es el momento de proteger ese pequeño casco para conservar esa esencia del pueblo, de lo que era el pueblo de Puerto Cabras. Alejandro, Nueva Canarias también ha hecho una petición en este sentido. Sí, nosotros lo que hemos ido en esta legislatura es desglosando nuestro programa electoral, que no estamos gobernando, pero eso no quiere decir que no llegues al cabildo con propuestas de estas características. Se ha visto en la protección de la montaña de Tindaya que hemos pedido, en el poblado de la Atalayita y en otro tipo en la externalización, que no privatización de la red de museos. Nosotros hemos hecho propuestas durante toda la legislatura. Y esta última propuesta, que ya la hemos presentado el jueves pasado, va encaminada a, por un lado, divulgar el patrimonio histórico que tenemos en Fuerteventura, en los centros educativos y entre la población, y por otro lado, introducir elementos de protección del mismo. Y que conste que hay una cuestión que hay que determinar y quedar claro. Nosotros pedimos que sean expertos los que lo hagan. No todos los yacimientos arqueológicos están a la vista del público y se informa al público. ¿Y por qué? Para evitar sufrir expolio. O sea, sería imposible que el Cabildo de Fuerteventura o el Gobierno de Canarias, que es competente, pudiera proteger 800 yacimientos arqueológicos en la isla de Fuerteventura. Porque no los vas a vallar, eso está en la calle, eso está a la intemperie. Sería imposible vallarlos todos, imposible. Es más, estarían sujetos a expolios permanentes. Por tanto, hay determinados yacimientos que no puedes informar. Pero después hay otros, como por ejemplo, algunos bienes de interés cultural, que no son yacimientos, pero son bienes de interés cultural. Andrés nombraba la Casa del Inglés. Yo creo que una de las últimas actuaciones que se hizo en la Casa del Inglés fue cuando era consejero yo de Patrimonio Histórico, que la casa se caía, la gente se metía adentro y mandamos a tapiarla y apuntalarla porque es que la casa se venía abajo. Claro, los bienes de interés cultural también hay que informar. Y en ese sentido estamos fallando para que haya una vinculación directa con la promoción turística, en el sentido de que un bien de interés cultural hay gente que pasa por delante de la casa, por ejemplo, y no sabe. Pero es que no solo debe saberlo, sino después nosotros podemos, y además pedimos que se introduzca unos paneles informativos sobre la declaración de SEBIP, por qué se ha hecho, que eso depende del Gobierno de Canarias, y las sanciones económicas que conllevaría el expolio o hacer daño, porque yo estoy convencido que las personas que pusieron la bandera de España en ese yacimiento, por ejemplo, son advertidas del daño económico que le puede suponer hacer eso, y eso puede generar que la persona se retraiga en un momento determinado. Ahora, ellos van allá arriba. La destrucción, el daño de un BIC está catalogado en el Código Penal como delito. Pero es algo muy grave, no es una falta. Pero claro, pero hay que ponerse en el lugar, y con esto no justifico todo lo contrario, porque el que va a hacer eso allá arriba es que está aburrido. Debe ser, que se ponga en la casa y pinte en la casa, que coja los lápices y se ponga a pintar en la casa. Pintar la mía, no hace falta o que avisen a mi hija que ya me tiene toda la casa pintada, que le compré rotuladores, que vaya y que pinte la casa si están aburridos. Pero lo que está claro es que hay gente que no le da valor. Pasan por delante de una casa o pasan por delante de un yacimiento, que ese sí está a la vista del público y ese sí está visualmente trasladado a través de los medios de comunicación, y esa persona coge y a lo mejor, como no conoce nada, dice, venga, aquí lo rompo, hago lo que me dé la gana. E igual que con el mobiliario urbano. Yo soy partidario de que en determinado mobiliario urbano diga, este mobiliario ha costado esto, sepa usted que si usted lo rompe, cuesta esto. Y esta es la sanción, porque es la única manera, porque lo que no se puede es garantizar la seguridad de todo. Esto tenemos que apelar al civismo, a la educación y a la divulgación, eso está claro. Y me alegro que Juan Jiménez luego haya secundado nuestra propuesta. Igual a lo mejor en el Pleno vota otra cosa. No, yo creo que
la conciencia en ese sentido, por lo menos desde la administración, es unánime. Otra cosa que, bueno, que hayan los medios suficientes para, como dice Alejandro, poder dar cobertura a todas esas yacimientos, instalaciones, equipamientos, y poder tener una vigilancia continua. Eso es muy complicado, pero yo creo que sí, que hay los más, ¿no? Muchos de los más importantes sí se están haciendo esfuerzos desde el Cabildo de Fuerteventura, incluso algunos con propuestas que vienen de otros grupos del Cabildo, que no es el grupo de gobierno, desde la Atalayita, pasando por poner en visita Tindaya, Lobo. Bueno, podríamos estar en unos cuantos, el convenio que hay con el Obispado para mantener las ermitas y los retablos que existen en ellas. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante, pero lo otro, lo que estamos hablando aquí, de garantizar la seguridad, yo creo que eso es muy difícil y va más por la parte de la conciencia de las personas, de intentar que entendamos todos que, bueno, que eso son cuestiones que han estado ahí durante muchísimos años y que deberían seguir estando. Para eso se está también trabajando desde el Cabildo en el catálogo insular de lo que son bienes de interés. Además, es un documento que es necesario en los planes generales por parte de los ayuntamientos, el establecer qué elementos son susceptibles de estas protecciones. El Cabildo ha hecho suyo ese reto, tiene un catálogo y lo está intentando complementar y ampliar en cuanto a las propuestas que están haciendo los ayuntamientos, y yo creo que vamos a tener en poco tiempo un documento que nos permita tener identificado toda la isla y así quizás hacer acciones más coordinadas de mentalización, insisto, porque lo que no vamos a poder poner es un vigilante en cada sitio y que la gente entienda pues lo importante que son estas infraestructuras. Bueno, casi para terminar, una cosita que hemos conocido hace nada, poco antes de empezar el programa: las banderas azules ya se han otorgado, un distintivo que tiene mucho valor para el que la consigue, pero el que no la consigue lo critica y dicen que son muy exigentes y demás. Bueno, pues Fuerteventura ha conseguido en esta ocasión 8 banderas azules, incluso una más que Lanzarote, verdad que tenemos más playas. Quizás llama la atención dos cosas: el municipio de Pájara no consigue ninguna bandera azul y el municipio de Antigua tampoco. Tuineje recupera la de Tarajalejo, que la había perdido el año pasado, y en La Oliva hay 4 banderas azules, que es llamativo porque recibe la bandera azul las Grandes Playas, que es una habitual, la playa de la Concha, el Charco de las Agujas y Corralejo Viejo, que es la que está siempre cerrada, ¿no? Corralejo Viejo es curioso, sí. La que está siempre cerrada por vertidos. Sí, es verdad que se ha hecho un esfuerzo bastante importante por el ayuntamiento, de todos esos antiguos pozos negros, todos esos antiguos, pues a lo mejor se ha metido a camino, pero es verdad que es una playa que choca porque siempre está cerrada con un cartel de aguas sucias, aguas tal, que no es la mejor publicidad para el turismo, precisamente. Bueno, pues en Tuineje de Tarajalejo, Puerto de Rosario mantiene las 3, Playa Blanca, Los Pozos y Puerto Laja, y 4 en La Oliva, son las 8. Insisto, Pájara, que es un municipio con muchas playas, quiero recordar que el año pasado ya Pájara hablaba y criticaba que las condiciones eran leoninas, sí, ¿no? Le obligaban a poner alrededor de la playa, en el exterior, ¿no? Para, como no sé, no era un dique, pero sí para que los barcos no pudieran entrar. Eso fue unas boyas era. Sí, claro. Pero estábamos hablando de kilómetros, no estábamos hablando de. Era costosísimo, ¿no? Y entonces el ayuntamiento dijo que no. Vamos a ver, otra cuestión es si todas las playas, por ejemplo la de Costa Calma, por ejemplo, no le piden eso porque los marineros están en el muelle y tal. Y a lo mejor yo creo, me da a mí, que el ayuntamiento lo que optó fue por no pedir este año banderas azules, es lo que yo creo que no se haya presentado. Sí, porque a mí me extraña que no la pidas hemorrojable. Yo lo puedo entender, o sea, yo puedo entender que digas en un momento determinado no pido la hemorrojable porque las condiciones que me están pidiendo las considero abusivas o las considero excesivas. Conseguirlas, ¿vale? Es un éxito, es un escaparate muy bueno. Pero el resto de playas, con todas las playas que tienes, no pedirlas ninguna. Sí. De todas maneras, la bandera azul es vigilancia, muy importante, limpieza, seguridad, servicio, calidad del agua, accesibilidad, juega muchos elementos. Nosotros podemos tener las mejores, o sea, sin lugar a dudas, en Fuerteventura están las mejores playas de Europa. Dentro de Fuerteventura hay playas excepcionales, en el sur hay muchas de ellas,
pero hay playas que no tienen esa vigilancia. Por ejemplo, Cofete, uno va allí y dice, ¿cómo es posible que esto no sea bandera azul? Pues bueno, pues por la seguridad, porque no tiene vigilancia, porque no tiene servicio. Entonces no solo se premia la belleza de la playa, sino principalmente se premia ese tipo de cosas. Hombre, yo contento porque se hayan obtenido 8 y donde nosotros también estamos gobernando, que es en La Oliva, pues que se hayan obtenido 4, para nosotros eso es un orgullo, ¿no? Y felicitar al compañero Oliver, a Sandra y al resto de concejales de la corporación, porque yo creo que en esto están todos. No cabe duda que la bandera azul es un sello de calidad internacional, de reconocimiento, etcétera. Pero bueno, yo creo que las playas de Jandía no van a dejar de ser menos bonitas y menos visitadas por tener o no una bandera azul. Yo creo que el problema lo dio Alejandro. Cuando estamos hablando de una bandera azul, estamos hablando de unos requisitos que están tasados. Tú tienes que tener seguridad, tienes que tener accesibilidad, tienes que tener agua con garantías sanitarias, etc. Cuando estamos hablando de una playa pues, de 600 metros, todo eso se puede garantizar, pero en una playa de 5 kilómetros, ponerle 5 kilómetros de boya para limitar la entrada de bañistas o de embarcaciones a la playa, las embarcaciones deportivas, es gastarte una millonada, porque es un requisito, no es que quieras o no quieras, o lo tienes o no lo tienes. Entonces hay cuestiones que es difícil de entender cuando estamos hablando de las playas de Jandía. No estamos hablando de playitas de 200, 300 metros, estamos hablando de kilómetros de playa. Entonces esa es la única dificultad y yo puedo entender el posicionamiento del ayuntamiento, que bueno, independientemente de lo que signifique como sello de calidad una bandera azul, lo otro es también destinar unos recursos excesivos en muchas zonas donde no hay ni bañistas ni embarcaciones, pero bueno, que no compensa. Además, como la playa por sí sola, como la playa llega así hasta allí, pues hay que hacerlo. También se dan los premios o los distintivos de centros de bandera azul, que son en municipios donde hay bandera azul, un centro de visitantes, una obra del mar o de la naturaleza. En ese caso Fuerteventura no consigue ninguna. Y también se dan los senderos azules, que son senderos itinerarios que unan playas o puertos con bandera azul. Tampoco se consigue ninguno, y tampoco se consigue ningún puerto con bandera azul. Solamente hay 5 en Canarias, y en Fuerteventura evidentemente ahora mismo no hay ningún puerto que cumpla los requisitos. Para que se haga una idea, en Lanzarote, quizás lo más cerca, quien lo recibe es la Marina Puerto Calero, que es una marina privada, con unas condiciones excepcionales, magníficas, un muelle deportivo en toda regla, es quien único recibe el distintivo. Bueno, 2 cosas para terminar rápidamente. Cristina Cifuentes hoy ha renunciado a su acta de diputada, que es lo que le quedaba como cargo público, quizás presionada por su propio partido, y también hemos conocido hoy los datos del CIS, que se los voy a dar ya. El CIS es el Centro de Investigación Sociológica, que depende del gobierno, de todas maneras. Que sepan que el Partido Popular sigue cayendo y se queda con un 24% de intención de voto en esa encuesta. Ciudadanos sube hasta el 22,4%, se sitúa como segunda fuerza, seguida por el PSOE con un 22%, y ya luego le sigue Unidos Podemos con un 19,6%, y el resto de partidos. Incluso aparece Coalición Canaria en ese estudio con un 0,3%. PP, Ciudadanos, PSOE, Unidos Podemos son encuestas, además las del CIS quizás tengan... Pero en 20 y pico por ciento todos, muy repartido, parece que... Muy igualado. Que el bipartidismo de verdad que está herido de muerte. Es importante lo que se está proponiendo, yo creo que en función también de los datos que aparecen en las encuestas, el empezar con el sistema de doble ronda, ¿no? De que la lista más votada... Tipo americano. No, Francia también. Pueda ser la que esté al frente de la institución, y por otro lado, el que se puedan llevar a cabo la doble ronda. A mí me parece un sistema que garantiza más la estabilidad de las administraciones. Es que esto es una locura. Es que lo otro... Un tripartito, imagínate un gobierno de España con un tripartito, eso sería... Si se diera pero no tiene por qué ser malo, ¿eh? No, es que sea malo, es complicado. Lo que pasa es que te obliga... Pero ya 2 que se entiendan, es difícil, imagínate. No, pues mira, a veces estabilidad. Hay instituciones donde se han llevado 2 mejor que otros con 3. Vale, a veces. Son 4, pero con tal y como está la baraja, son 3 muy difíciles de encajar. El problema es que no se pueda, que no sean capaces de encajar y de formar un gobierno, que eso nos ha pasado. Que es lo más probable. Bueno, pues eso queda todavía queda. De todas maneras, las encuestas son tendencias, pero las encuestas son tendencias, o sea, no aciertan con el resultado, porque eso es, si tú en todas las encuestas lo que estás viendo es resultados a la baja, lo más probable es que bajes en las encuestas, en las elecciones. También se hizo esta en pleno caso Cifuentes, los días esos se hizo la encuesta, y eso pues influye muchísimo en el resultado. Una noticia relevante también para Canarias es la sentencia del Tribunal Europeo en cuanto al sistema electoral.
para algunos parecía que Esto lo que indica, y eso lo digo, que por lo menos en Madrid hay una necesidad, y lo defiendo como persona integrante de Nueva Canarias, aunque no sea el postulado oficial todavía del partido, pero sí digo y defiendo que a la hora de acudir a Madrid, por lo menos en ese ámbito, el nacionalismo canario, desde mi punto de vista, tiene que ir unido. Muy bien, pues aquí queda la cosa con esa reflexión de Alejandro. En eso estamos trabajando. Es una reflexión. Estamos trabajando en ello, ¿no? Y si no, con otro. Por lo menos estuvo Román y Alejandro en el aniversario de Asamblea Majorera. Yo creo que la cortesía hay que ser... Andrés, Alejandro, Rafael, gracias. A ustedes les espero mañana con más cosas interesantes de contarles. Ahora les dejo con Rosy y Lucha Canaria, que está preciosa. El tema de la Lucha Canaria está Fuerteventura y Pegando Fuerte. No se lo pierdan. Mañana volvemos con más contenidos aquí al objetivo en Tintaya Televisión, la tele de Fuerteventura. Que descansen esta tarde.